Hola amigos, feliz Navidad de la familia Avaroa aquí en Capitol Hill, Carolina del Norte. Soy Raven. Y yo soy Janet. Y nos alegra mucho estar aquí. Quisiéramos Recuerdo que todos que papá me ustedes... llamó cerca de las 10:30 de la mañana, ese día de abril. Y me enteré de que mi hermana estaba muerta. Quiero desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo. No sabía cómo reaccionar. Estaba devastada. Para las hermanas de Janet Avaroa, su asesinato las impulsó a actuar. Debía luchar por ella. Ya no podía defenderse. No estaba aquí. Y querían salvar a otras mujeres de un monstruo. ¿Hola? Quería asegurarme de que ella supiera que él era el principal sospechoso en la investigación de la muerte de Janet. Hay algo que deberías saber sobre tu esposo. Dijeron, oye, sabemos que lo hizo. Tu vida está en peligro. Por favor, cuídate y vete de ahí. Debes irte ahora. Nunca he tenido un ataque cardíaco, pero supongo que así se debe sentir. Hola. Janet y Raven Avaroa habían hecho un viaje de 400 kilómetros desde Durham, Carolina del Norte, hasta Annandale, Virginia, para visitar a las hermanas de Janet, que estaban ansiosas por conocer al nuevo miembro de la familia. Janet estaba tan feliz. Ella estaba radiante y alegre. Todos mis sobrinos y sobrinas, cuando ella llegaba, enloquecían de felicidad, gritaban ¡Janet! Corrían, la abrazaban y ella jugaba con todos. Sí. Dina, toma. Todas nos llevábamos muy bien, a pesar de que parecíamos tan diferentes, pero nos queríamos mucho. No tenían cómo saberlo entonces, pero ese sería su último fin de semana juntas. Ella sosteniendo al pequeño bebé y jugando con él sentada en mi sofá. Ese es el último recuerdo que tengo y es la imagen que veo cuando pienso en ella. Es lo que veo. Así es. Con 10 hermanos y hermanas en Virginia, desde pequeña, Janet siempre encontró un modo de destacar. Ella hacía trucos todo el tiempo. Le gustaba hacer bromas a los demás. Eso le encantaba. Janet era 2 años y un día mayor que yo, así que éramos 2 hermanas muy unidas. Fuimos a la primaria juntas, a la preparatoria, a la secundaria. Incluso fuimos juntas a la universidad. Janet se inscribió en la universidad pública y se cambió a una universidad más grande para terminar sus últimos 2 años. Cuando se fue al sur de Virginia, decidió que quería especializarse en trabajo social para poder trabajar con personas y ayudarlas. Ella maduró mucho en ese lugar. También ahí fue donde Janet conoció a Raven, un estudiante de segundo año que ayudaba a orientar a los estudiantes nuevos. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuvo bien? Bienvenido. Es un gusto verte. Ella decidió seguir al guía para saber cuál era su habitación y llevar sus cosas. Creo que fue ahí donde se conocieron. Ella lo consideraba un hombre perfecto. Raven es muy carismático y tiene muy claro cómo ganarse al público. Janet se graduó después de que la pareja se casó en agosto y se mudó a Durham, Carolina del Norte, donde ambos tenían un empleo en la misma compañía. Trabajaron en la compañía Sports Endeavors por mucho tiempo. A ella le encantaba trabajar ahí. ¿Kaden? Y después de 2 años de matrimonio, Janet cumplió el sueño de su vida cuando nació su hijo Kaden. Ella estaba muy feliz. Creo que quizá porque era tan divertida y amaba a los niños, entendía su inocencia, esa inocencia infantil. Le encantaba verlos. Entonces, en abril de 2005,
Menos de 5 meses después de visitar a sus hermanas y presentarles a Caden, comenzó una pesadilla sin fin para toda la familia. Papá me llamó por teléfono, eran cerca de las 10:30 de la mañana. Yo iba conduciendo y me dijo, tienes que detenerte ahora. Hola, papá. Sabía que había sucedido algo malo y de inmediato pensé, alguien murió. Y me dijo, Janet murió. Respondí, ¿qué? Dijo, Janet murió. ¿Y cómo? ¿Por accidente? No, estaba en casa. Bueno, ¿cómo murió en su casa? No lo sabemos. Emergencias, ¿cuál es su problema? No puedo entenderle. ¡Mi esposa está muerta! ¿Qué? ¡Mi esposa está muerta! Sí, debe dejar de gritar para que pueda entenderle. ¡Mi esposa no respira! Muy bien, enviaré paramédicos para que le ayuden. Quédese al teléfono, ¿está bien? Lamento mucho su pérdida. Los oficiales patrulleros que respondieron encontraron a Raven. Él cargaba a un niño pequeño. Está bien. Y Janet estaba muerta en la habitación. Atención central, tenemos una mujer adulta fallecida. El médico forense encontró varias heridas de cuchillo en Janet. Tenía una lesión parcial cerca de las clavículas y había otras 2 heridas cortopunzantes que la atravesaron y con fuerza suficiente para cortar las costillas. Lo interesante de esta escena del crimen es que no hubo un gran forcejeo. En general, las muertes como esta son muy violentas, brutales. Suelen dejar un desastre en toda la habitación. No es como una herida por disparo. Ella debió luchar como un animal. El apuñalamiento es íntimo. Es un crimen íntimo. Una madre con su hijo tan cerca que se siente amenazada no cederá muy rápido. Y eso no fue lo que observamos. No había señales de una entrada forzosa, pero faltaba la computadora de Raven junto con algunos cuchillos para cocinar. Pudo ser un robo que terminó muy mal. Los detectives hablaron con Raven, que aún llevaba su sudadera negra con gorra salpicada de sangre por intentar revivir a Janet. Continúa. Nos estabas hablando sobre tu esposa. Ese fue un día normal. Habían llegado a casa y hecho lo mismo de siempre. Él declaró que Janet ya estaba en la cama y que se iba a dormir. Bien. Raven dijo que cerca de las 8:30 Janet estaba leyendo en la cama, así que él se abrigó y salió con sus 2 perros a pasear y fue a jugar fútbol. 2 horas y media después, regresó a casa y antes se detuvo en una estación de gasolina. Cuando llegó a casa, encontró a su esposa apuñalada. ¿Janet? ¡Janet! No sé quién podría querer hacerle algo así. Raven parecía devastado e impactado con la muerte de su esposa. Los investigadores encontraron a los 2 perros de la pareja en una caseta exterior. Entonces, hicieron un notable descubrimiento en el auto. Detectives, vengan a ver esto. En el asiento trasero del auto de Raven, habían manchas que parecían sangre. Pero antes de enfrentarlo, decidieron examinar su auto para asegurarse de que las manchas efectivamente fueran de sangre. A la mañana siguiente, los investigadores se reunieron con familiares de Janet que habían llegado rápidamente a la ciudad. Nos subimos al auto, condujimos directo hacia allá para averiguar qué había pasado. Obviamente nadie hubiese querido lastimar a Janet. Es imposible que alguien que la hubiese conocido quisiera vengarse o lastimarla por algo. Ella era la persona más amable que puedas imaginar. Al oír la descripción de la escena del crimen, las hermanas se sorprendieron al saber que los perros de la pareja estaban en la caseta. Eran perros grandes, muy ruidosos, así que los mantenía en la casa, adentro, por la noche. La noche en que ella fue asesinada.
Esos perros estaban en la caseta. Esa caseta estaba en la colina, detrás de su casa. No estaban con ellos. Les pareció muy extraño que Raven hubiera escogido esa noche en particular para encerrar a los perros fuera de la casa. Pero la policía no obtuvo respuestas cuando le preguntaron al esposo sobre esa trágica coincidencia. Cuéntenme, ¿había algún problema o alguien? En vez de eso, continuaron reuniendo toda la información que pudieron con las hermanas de Janet. Janet y Raven. Raven no se acercó a hablar con ellos. De hecho, él no llamó. No quiso hablarnos. Consiguió un abogado. No podíamos contactarlo. Y nos pareció muy curioso que no tuviera interés en descubrir al asesino de su esposa. Ninguno. Las hermanas creían que Janet tuvo problemas en su matrimonio antes de que naciera su hijo. Fueron tiempos oscuros en su vida. Janet me confidenció que solo un año después de que se casaron, él se marchó y ella debió pagar la renta del apartamento y se quedó sin dinero. Ella pagaba todas las cuentas y ellos discutían mucho. En ese tiempo, Janet supo que estaba embarazada de Caden y le dijo a su hermana que debían ser buenas noticias. ¿Son buenas noticias? Eso creo. Estoy muy feliz. Estarás bien. Yo quería que viniera a casa. Hicimos arreglos para poder ir a buscarla. Pero entonces me llamó porque se había reconciliado con Raven. Iba a mudarse de vuelta con ella para acompañarla en su embarazo y criar a su hijo juntos. Aunque la pareja parecía encantada con el nacimiento del bebé, quizás las tensiones anteriores nunca se resolvieron. Eso nos hizo considerar más la posibilidad de que Raven fuera sospechoso. Para los investigadores, los supuestos problemas maritales eran otro punto en su contra. Pero no tenían evidencias para acusarlo. Es un proceso de recolectar información y llevarla con el fiscal, que usará todos sus conocimientos y experiencia para proceder y decidir en caso de que sea posible una acusación. Todavía no tenemos Si nada hay en algo concreto, que señor, podamos pero... usar. Continuaron intentando recopilar evidencia circunstancial suficiente para que el Lo más fiscal importante estuviera son las satisfecho pruebas. y lo llevara ante un gran jurado. Ese era el objetivo. Hicieron un buen trabajo y se los agradezco. Tuvieron que unir estas pequeñas piezas de rompecabezas y entenderlas bien para revelar qué fue lo que pasó y quién fue. A pesar de sus sospechas, la hermana de Janet, Sonia, quería estar cerca de Caden e invitó a Raven a quedarse con ella. Estaba preocupada. Ella dijo, dejaré que se quede aquí por el bebé, solo por él. Quiero asegurarme de que esté bien. Tengo que irme. Nos vemos después. Adiós. Raven salió a ver a unos amigos y dejó al bebé al cuidado de Sonia. Así que ella aprovechó la oportunidad de hacer un poco de trabajo de detective por su cuenta. Encontró algunos discos de datos de la computadora que fue robada, supuestamente robada. Oye, Dina, sí. Me dijo que era una copia, un respaldo de un disco duro. Un respaldo completo y que tenía la fecha del día antes del asesinato. Le dije, llama a la policía de inmediato. La familia entregó una copia del respaldo del disco duro a la policía, que encontró evidencia de búsquedas en Internet muy sospechosas. Raven visitó e investigó varios sitios médicos relacionados con lesiones mortales y tiempos de muerte y otras cosas muy extrañas. Pero no encontraron nada en el respaldo de su disco duro que lo relacionara directamente a él con evidencia del crimen. Todo esto era evidencia circunstancial. Fue entonces que los detectives también les dieron una sorpresiva noticia. Algo que la policía nos dijo fue que a Raven lo habían despedido de su empleo, pero creíamos que había renunciado. Más bien su jefe había reportado a Raven con las autoridades, acusándolo de robar cerca de $15,000 de la compañía. El caso seguía abierto.
Janet jamás dijo nada. Ella nunca hubiese hablado mal de él conmigo. Era como si hubiésemos hablado de personas diferentes. No teníamos idea de que estas cosas pasaban en su vida. De hecho, siempre reflejaban una vida feliz en los videos que hacían para sus amigos y familia. Hola amigos, feliz Navidad de la familia Baroa aquí en Capitol Hill, Carolina del Norte. Esta es mi nueva navaja. La recibí esta Navidad. Gracias, yo me la compré. Papá estaría muy orgulloso. Me gusta. Mientras examinaba los problemas financieros de Raven, encontraron 500,000 razones más para preocuparse. A pesar de todas las dificultades financieras, había una póliza de seguro y podía hacerse efectiva para 2 personas más bien jóvenes. Estaban atrasados con la renta, tenían deudas, habían pedido ayuda a la iglesia, pero él halló el modo de tener dinero para una póliza de seguro de vida y pagarla al día. Eso es extraño y además sucedió poco antes del asesinato. Que una persona joven tenga un seguro de vida no significa que alguien va a asesinar a su pareja. Pero cuando lo juntas todo y observas cómo comenzó todo esto y cómo terminó, considerando el resto de la información que tenía, para mí ya estaba claro. Él era el culpable. Pero aún no había evidencia consistente en contra de Raven por el asesinato de Janet. No habían encontrado un arma homicida y los resultados de las manchas en el auto seguían pendientes. Pero en casa, antes del funeral, las hermanas de Janet estaban atentas a todo lo que él hacía. Era muy extraño. El funeral fue irreal. Fue muy peculiar. A veces se ponía a llorar y en otros momentos, así de simple, comenzaba a sonreír y bromeaba con sus amigos. Nosotros no sabíamos qué le pasaba. Toda nuestra familia estaba de luto, devastada, impactada. Y ahí estaba él, protagonizando una gran producción, un espectáculo. Su atención, obviamente todos queríamos a Janet y es un momento muy, muy duro. Él dijo, su atención, mi amigo hizo un video de Janet, así que todos vengan a verlo, es muy lindo. Estaba muy feliz, como si tuviera algo que celebrar. Este video es como un recordatorio de Janet y quiero que por favor todos lo vean. Y hola, Janet. Hola. El video mostraba los años de Janet y Raven juntos. En otras circunstancias, hubiese parecido un gesto de amor. Pero ahora la familia lo veía de otro modo. Dos días después, cuando llegó el reporte de la autopsia, venía con noticias terribles para la familia. Dijeron que habían hecho una prueba de embarazo y que ella estaba embarazada en el momento de morir. El hecho de que no solo había sido una vida, sino 2 vidas perdidas, fue horrible, fue mucho más que devastador, fue un golpe tras otro. Problemas de dinero, una nueva póliza de seguro y ahora un segundo hijo en camino. La evidencia circunstancial en contra de Raven Avaroa era abrumadora. ¿Hola? Sí, no, gracias, me alegra que llame. Un par de semanas después del homicidio, recibí una llamada alentadora de un detective. Me dijo que lo tenían, que al fin iban a arrestarlo. Y yo le dije, maravilloso. Estaba muy emocionada. Eran noticias excelentes. La policía tenía que sortear un obstáculo más. Si podían confirmar que la sangre que encontraron en el auto de Raven lo relacionaba con el homicidio, les daría suficiente evidencia para dejarlo bajo custodia. Pero cuando llegaron los resultados, todo se derrumbó. El equipo forense, los criminólogos, utilizan algunas reacciones químicas para ver si algo es sangre, en vez de otra cosa como
jugo de cereza o algo así. Y al parecer, las pruebas químicas destruyeron la posibilidad de hacer pruebas de ADN. Determinaron que la sangre era humana, pero en el proceso descartaron la posibilidad de descubrir de quién era. Los llamé y les dije, ¿qué sucede? ¿Dónde está el ADN? Me dijeron, tenemos malas noticias. No podemos probar el ADN. No podemos arrestarlo. En ese punto, no tenía idea de qué hacer. Estaba desesperada. Gracias por avisarnos. El caso iba a cerrarse, iba a terminar con todo eso. La familia de Janet se sintió aún más desesperada cuando Raven tomó a su hijo de casi 1 año, Caden, y se fue de Carolina del Norte. Después del funeral, fue a Virginia a quedarse en la casa de unos amigos en un lago. Él no iba a regresar a su casa, tampoco iba a quedarse o a vivir ahí. Ya no tenía empleo. Estaba haciendo planes para ir a vivir en el oeste. Podía ir a donde quisiera y nunca volver a Carolina del Norte. A semanas del homicidio, el caso se estancó. Las hermanas intentaron vigilar a Raven, que ahora vivía en Utah, pero no sabían mucho más. Era algo abrumador, porque pensamos que jamás acabaría, que nunca iban a tener suficiente. No sabíamos si persistirían. Así que era extremadamente frustrante. Al pasar 1 año y medio de investigación, estaba tan enojada. Me sentía totalmente llena de ira, de mucho odio. Y ya no era una buena persona. No sabía a quién acudir, no sabía qué más podía hacer. Estaba totalmente desesperada y triste. Hasta que el cielo me envió un ángel, que era una chica loca de Chicago. Así fue. A través de un sitio web de criminalistas aficionados que discutían el caso de Janet, Gina conoció a Cheryl Chick, una desconocida que se dedicaba a investigar casos sin resolver. Conversamos en el sitio web y me dijo que casi lo arrestaron y no lo hicieron. Y que eso había sido terrible. Y le pregunté por internet si quería un sitio conmemorativo para Janet. Ella sintió que eso sería algo muy positivo, pero queríamos asegurarnos de que si alguna persona lo veía o lo leía, nos pudiera dar pistas. Por eso era tan importante, por las pistas. Las mujeres también decidieron hacer lo posible por mantener el caso en el ojo público. Cheryl nos ayudó a concentrarnos en los aspectos necesarios de la investigación para poder mantenerla abierta y a conseguir la atención de los medios para eso, para que Durham reconociera que no íbamos a olvidarla. Pronto, todo eso y el sitio web comenzaron a producir pistas. Alguien debía saber lo que Raven estaba haciendo. Recibí un dato sobre que Raven estaba saliendo con alguien. Tenía que averiguar quién era esa chica y si había alguien más que lo conociera. Así, recibí más datos y me enteré de quién era la chica y dónde trabajaba él. Estaba preocupada por las personas que lo rodeaban, mujeres, en general, con las que él se relacionaba. Mujeres como Vanessa Pond de Salt Lake City, una madre soltera con una hija pequeña, más o menos de la misma edad de su hijo Caden. Hola, Vanessa, ¿verdad? Sí, nuestros hijos iban a la misma guardería, así que lo veía casi siempre. Un día comenzó a hablarme y me preguntó si quería almorzar con él. Al principio dije que no y luego comenzó a mencionar que escribía y que le gustaba la música. ¿Tienes algo de tiempo para Esos son mis intereses, así que me entusiasmé. Y finalmente acepté ir a comer con él. Era muy carismático y encantador. Hablamos. Y sí, consiguió tocar mi corazón. Fue lo que describiría como un romance relámpago. Las cosas sucedieron rápidamente y nos mudamos juntos luego de 2 meses y medio o 3 meses. Y nuestro compromiso fue solo un par de meses después.
Él mencionó una historia sobre que su esposa ya no estaba presente. Dijo que habían entrado a su casa. No sabía si le habían disparado o qué era lo que había pasado. Y sentí mucha lástima por todo el sufrimiento que había vivido al perder a su esposa. Cuando descubrimos que estaba saliendo con otra mujer que tenía una hija pequeña, eso me asustó mucho. En la costa este y en Carolina del Norte era el sospechoso principal. En la costa oeste era un padre viudo. Así que contacté a Vanessa. Yo contesto. ¿Hola? Hay algo que creo que debes saber. Así fue como me enteré de lo que en realidad había pasado y que él era sospechoso. Tu vida está en peligro. Ella dijo que creían que lo había hecho él, que lo sabían. Dijo, por favor, cuídate y vete de ahí. Después de hablar con las hermanas de Janet, todos ellos, su familia, sus amigos y la policía, me dijeron que tenía que separarme de él. Raven sabía que ella había tenido contacto con la familia de Janet e hizo todo lo que pudo por convencerla de su versión de los hechos. Pero al mismo tiempo lo tenía él en mi oído, diciéndome lo contrario. Me sentí muy indecisa. No sabía qué hacer. ¿Por qué iba a creer esas cosas horribles sobre esta persona de la que estaba enamorada? Lo siento. ¿En serio sería capaz de algo tan terrible? Eso era lo último que quería creer, que él fuera culpable, a pesar de que los demás sabían. Estaba desesperada por creerle. A pesar de las advertencias, Vanessa se convirtió en la segunda señora Avaroa en septiembre de 2008. No podía entender por qué ella se casó con él sabiendo que habían muchas cosas sospechosas en su pasado. Tenía un modo de hacer que todos confiaran en él. Y así fue. Me convenció. Yo le creí. Pero una noche, después de acostar a los niños, Vanessa no pudo evitar preguntarle a su esposo sobre Janet. Estaba pensando en cuán duro debió ser para ti la investigación y lo que pasó con Janet. No creo que pensar sobre eso sirva de algo ahora. Me dije, Vanessa, esto solo pasa en las películas. Él es bueno, no hizo nada, solo lo imaginas, no tienes de qué asustarte. Ellos van a averiguar quién lo hizo. Sí, lo sé. Van a descubrir al responsable. Pero no fui yo. Durante las semanas siguientes, Raven comenzó a atacar a Vanessa. Me di cuenta de que cada vez era más difícil mantenerlo feliz y mantenerlo en un estado de ánimo amable. Y mientras más intentaba calmarlo, más agresivo se volvía. Ahí empezó con la intimidación. Me acorralaba en una esquina y me apuntaba en el pecho. Me golpeaba una y otra vez gritándome. Tenía una forma de hacerme sentir como una esposa horrible y una persona inútil. Ella me dijo que él la hacía sentir que estaba loca y que a la vez era emocionalmente inestable. Comenzó a llamar a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo para decirles que yo era suicida. Le dijo a toda mi familia y amigos que estaba muy preocupado, que yo estaba loca. Y cuando sientes que estás enloqueciendo, estás más vulnerable que nunca. Así que con eso dependía aún más de él.
Nunca he tenido un ataque cardíaco, pero supongo que así se debe sentir. Que el corazón corre, el sudor, las manos heladas, la visión se nubla y sientes que no puedes respirar y caes o sientes que vas a desmayarte. Así que sentí que tenía un problema cardíaco, como cuando era más joven, o lo que yo pensaba que era una enfermedad. Bueno, ahora sé que todo eso tan solo eran ataques de pánico, por obviamente no escuchar a esa voz interna, por no seguir mi intuición. Después de 3 meses juntos, la situación llegó a un punto de quiebre, con Caden de 3 años mirando. Me había acorralado en una esquina y me gritaba sin parar. Entonces tomó el abrigo de Caden. Él se acercó a Caden, le puso el abrigo y dijo: vamos, Caden, debemos irnos. Mamá ya no quiere vernos. Y eso en serio me desgarró. Me desgarró el corazón. Yo amaba a ese niño. Vanessa decidió tomar medidas drásticas y anuló el matrimonio. Estaba tan harta de tener ataques de pánico y pesadillas a diario. Estaba harta de tener que estar constantemente cuidándome la espalda y tener miedo todo el tiempo. No podía continuar. Las hermanas de Janet querían que yo supiera la verdad acerca de Raven y al contactarme se arriesgaron muchísimo. ¿Cómo es posible que alguien que nunca has visto te salve la vida? Sin duda ellas salvaron la mía. Entonces, 2 años después de la muerte de Janet, Raven nuevamente estaba viajando con Caden. En Carolina del Norte, las hermanas de Janet contaron a la policía sobre la experiencia de Vanessa, pero aún no era suficiente para un arresto. Teníamos la información de Vanessa, pero no era suficiente para que el fiscal de distrito estuviera seguro de llevar este caso a la corte. No puedo contar la cantidad de veces que tuvimos que releer todo el expediente buscando más información. El año 2007, el detective Saul revisaba la evidencia una vez más cuando encontró una pequeña inconsistencia. Una de las cosas que me parecieron importantes fue la sudadera que llevaba. La noche del homicidio, Raven dijo que llevaba una sudadera con gorra después de jugar fútbol y que se detuvo en una estación de gasolina antes de regresar a casa y encontrar a Janet. Pero lo interesante respecto a esa parada es que no llevaba una sudadera negra, como él había dicho. Hasta ese día, esa vieja estación de gasolina usaba un enorme y viejo monitor a tubos visible para todos. Desmentido por la cámara de seguridad, la versión de Raven de que usaba una sudadera negra con gorra ¿era un error inocente o señal de algo más siniestro? Creo que era parte del montaje detenerse ahí para registrar su recorrido, y cuando se refirió a su ropa, eso me llamó la atención. Entonces revisaron nuevamente la llamada a emergencias y otra extraña pista surgió. ¿Su esposa está consciente? ¡No! ¡Ella está azul! ¿Está azul? ¡Sus ojos están abiertos! Muy bien. ¿Cree que el masaje cardíaco pueda ayudarla? ¿Raven? Ella no está conmigo. ¿No lo está? Raven no intentó realizar un masaje cardíaco para salvar la vida de su esposa. Sus acciones fueron totalmente opuestas, en 180 grados, a lo que otros familiares de víctimas hacen cuando un ser querido ha sido atacado. Revisando las fotos de la escena del crimen, los detectives vieron otro detalle oculto a simple vista. Algo que siempre saltaba a la vista era el estuche de lentes de contacto en el mesón del baño y que seguía abierto. Y para mí no tenía sentido porque, según él, ella se había preparado para dormir. Pero el examen de la escena del crimen indicaba que no estaban en su estuche. ¿Dónde estaban sus lentes?
Los detectives se reunieron con la familia para hablar de su último descubrimiento. Vimos que ella usaba lentes de contacto. En el testimonio de Raven, ella usaba lentes para poder leer en la cama. Janet siempre se los quitaba. Era muy meticulosa. Ella sabía que nunca debes dormir con los lentes de contacto. La policía solo pensó en un modo de asegurarse de que Raven mentía, pero iba a ser aún más doloroso para la familia de Janet. Vamos a tener que exhumar el cuerpo para ver si los lentes de contacto están o no aún en sus ojos. 5 años después del homicidio de Janet Avaroa, los investigadores le pidieron permiso a su familia para exhumar su cuerpo. Hasta hoy es una de las conversaciones más difíciles que haya tenido como investigador, pero para poder conseguir el éxito en este caso no teníamos otra opción. Si los lentes de contacto seguían en los ojos de Janet, la historia de Raven de que dejó a Janet en la cama viendo televisión y usando sus lentes ópticos la noche del homicidio sería falsa. Adiós. Fue una decisión difícil. Hubo muchas cosas que salieron mal al principio y si esto iba a ayudar a conseguir una condena y demostrar que mentía, lo aceptaríamos. ¿Y qué implicaría esto? No sucedió de inmediato. Después de que la familia dio el permiso, debimos ir a la corte para evitar que Raven rechazara la exhumación. Y la corte estuvo de acuerdo con nosotros. Era algo que sabíamos que debía hacerse. Mientras más evidencia estuviera, mejor. El año 2010, el cuerpo de Janet fue exhumado y enviado a los forenses. Encontramos un oftalmólogo forense que aceptó realizar el procedimiento. Encontré unas partículas de un color raro, unas piezas amarillentas, y todas estaban muy arrugadas, no parecían lentes de contacto. A continuación, retiré bajo condiciones de esterilización los residuos y las puse bajo un microscopio, donde noté que tenían una pequeña inscripción. No eran puntos al azar, eran figuras ordenadas, y cuando lo di vuelta, vi que eran los números 1, 2 y 3. De inmediato supe que eran la marca de inscripción de lentes de contacto blandos. Después de 5 tortuosos años, los lentes eran la evidencia más fuerte, que finalmente le daba al fiscal algo suficiente para presentar cargos. La evidencia circunstancial reunida era convincente. Que pudieran acusarlo fue increíble, porque al fin él tendría que enfrentar un jurado. En abril de 2010, con su hijo Caden de ahora 5 años, Raven Avaroa fue arrestado en Montpelier, Idaho, y extraditado por las autoridades. Me dije, bien, lo hicimos, lo arrestaron. Lo llevaron de vuelta a Durham y nos dijeron que ya estaba listo para un juicio. Sentimos alivio cuando supimos que había suficiente evidencia para acusarlo y arrestarlo. Pensé, sí, al fin algo estaba saliendo bien. Se descubrieron más videos de Raven en su casa mientras estaba a la espera del juicio, y los fiscales pensaron que ayudarían a demostrar que era un narcisista. Necesito ganar la lotería. Si pudiera ganar esos $3 millones, gastaría 2 de esos millones en este juicio. 2/3 de mi dinero, si pudiera. Y el resto sería obviamente para una casa y asegurar el futuro de Caden. Así que, y que el nombre de Janet sea más reconocido o algo parecido. La segunda esposa de Raven, Vanessa, también aceptó ayudar a la fiscalía al testificar sobre la ira de Raven. Fue difícil testificar porque debía hablar de cosas que eran terribles e incómodas. Pero no habría podido vivir tranquila si no hubiese hablado. En el juicio, los fiscales describieron lo que creían había sucedido la noche que Janet fue asesinada. Enfrentado a los problemas legales y financieros, Raven ideó un plan para cobrar la póliza de seguro de su pareja de $500,000.
Apuñaló a su esposa embarazada 3 veces mientras su bebé dormía en el otro cuarto. Después se fue a jugar fútbol para crear una coartada. Pero después de 3 días deliberando, el jurado no llegó a acuerdo. Hicimos todo lo posible, pero a pesar de eso, no controlábamos lo que pasaría. Llevamos a cada testigo que encontramos. Hablamos con todos los involucrados posibles. Creímos haber atado los cabos sueltos, pero no podíamos controlar lo que iba a pasar. Nos destrozaba los nervios quedarnos ahí, en la corte, sin saber qué iba a pasar. Fue muy, muy, muy estresante. Antes de regresar, ya sabíamos que había un problema. Que había alguien en el jurado en desacuerdo. No sabíamos quién era, pero el fiscal nos apartó a papá, a mamá y a mí y nos dijo que había un jurado que no cedía. Llamaron al jurado y había 11 que votaron culpable y 1 que votó inocente. Así que el juez declaró el juicio nulo y eso fue devastador para todos. Fue devastador para muchos en el jurado. Uno de los jurados se rehusó a aceptar la evidencia circunstancial como prueba suficiente. Estoy 100% seguro de que él lo hizo. Debía hacerse otro juicio, pero él decidió llegar a un acuerdo que es otra opción. No hice todo eso. Raven hizo una petición de Alford en la que mantiene su inocencia, pero admite que el Estado tiene suficiente evidencia para condenarlo y acordó ser considerado culpable del cargo de asesinato voluntario. A toda mi familia. Debido a su declaración, solo recibió 10 años de condena. Pueda recuperarme de todo. Quería que fuera a la cárcel por el resto de su vida. Y eso no sucedió. Por alguna razón, el fiscal decidió aceptar su petición. Quedará en sus antecedentes por siempre. Ella recibió algo de justicia. Debería ser suficiente. Nadie en esa familia pensó en rendirse. Eso fue importante para mí. Yo estaba obsesionada. Sí, me obsesioné. Era lo único que podía hacer. Es todo lo que me quedó. No iba a rendirme por nada. Esta familia fue la defensora más fuerte de una víctima de homicidio que yo haya visto en mi vida. Es una familia que se ganó mi cariño y por la que aún me preocupo mucho. Justo antes de ser condenado, Raven solicitó la custodia exclusiva de Kayden para su propia madre, que después rechazó todo intento de la familia de Janet por visitar al niño. Espero que algún día sienta curiosidad y se pregunte ¿de dónde vengo? ¿Dónde está mi mamá? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó de verdad? Todavía lo amamos, aunque no lo vemos, ni podemos hablar con él. Espero que algún día se dé cuenta. Me preocupa cualquier persona que lo conozca, cualquier otra chica que caiga con sus encantos y que crea lo mismo que yo creí. Eso en serio me aterra. Versión en español, Doblajes Internacionales DINT, Santiago, Chile.